Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acudir a este llamado en donde se llevará a cabo esta charla con la Policía Cibernética del Estado de Michoacán. Agradecida con el ingeniero Correa Zamudio, que nos acompaña por parte de la Fiscalía del Estado de Michoacán. También nos acompaña el ingeniero Julio Degollado, presidente de Observatorio Regional Zamora, y también agradezco a las universidades UNIVA y a la Universidad Capital de Estudios Superiores, que son patrocinadores de este concurso universitario Huella Digital, tu rastro en la web. La intención de este concurso es promover la prevención de los delitos cibernéticos, principalmente robo, fraude, y robo de identidad, y la intención de tener este conocimiento de la autoridad es que tengamos estos insumos para que los jóvenes realicen con mayor certeza sus videos, pero también esta información es para todos los ciudadanos. Entonces, bueno, me permito presentar al ingeniero Correa Zamudio, que es ingeniero en informática, egresado del Instituto Tecnológico de Morelia con especialidad en redes y seguridad desde el 2024, y es analista certificado por la Embajada de Estados Unidos y el FBI en delitos cibernéticos. Creo que es un experto en el tema y ojalá que sea de gran, de gran interés para todos ustedes. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la invitación. A nombre del licenciado Carlos Torres Piña, les agradecemos al Observatorio Regional de Zamora por esta invitación y este acercamiento con la ciudadanía y sobre todo con los jóvenes. Entonces, aunado un poquito al tema, ya entrando, voy a platicarles primero qué es la policía cibernética, por si no habían escuchado de nosotros o si por bien escuchado y más o menos tienen una idea. Dentro de esto, pues nosotros somos un grupo interdisciplinario, que quiere decir que hay diferentes especialistas en diferentes materias, hay contadores, hay psicólogos, abogados, ingenieros en sistemas, en informática, todo esto para coadyuvar cuando haya algún tipo de situación o algo que ustedes como ciudadanos denuncien y nosotros poder llevar a cabo esa investigación. ¿Cuáles son nuestras funciones? Nuestras funciones principales pues es vigilar, identificar y monitorear lo que ocurre en la red pública de Internet. Promover datos de prueba para la generación, esto bajo la conducción y tutela del Ministerio Público, que es el que nos solicita a nosotros bajo una orden, una investigación de lo que pueda llegar a investigarse en una carpeta de investigación. Analizar sistemas y equipos informáticos y electrónicos, esto con el fin, si estos tipos de dispositivos pues, fueron involucrados en algún hecho o en algún tipo de circunstancia que nos ayude a esclarecer justamente lo que está denunciando el ciudadano. Auxiliar a todas las autoridades competentes en la investigación de los delitos a través de los medios cibernéticos o tecnológicos, establecer mecanismos de colaboración con organismos y autoridades nacionales e internacionales. En este caso, pues como es de conocimiento, pues la mayoría de las plataformas a las que hacemos hoy uso, pues no son propias de México, sino que son de otros países, de Estados Unidos, de Rusia, de China. Entonces tenemos que establecer esas alianzas estratégicas para llevar a cabo una adecuada investigación. Y bien, la prevención, que es parte de lo que estamos así, pues es generar esa cultura de la seguridad en el Internet para que ustedes tengan el cuidado o las medidas correctas para que eviten ser víctimas de este tipo de situaciones. No buscamos satanizar el Internet en ningún momento, buscamos únicamente que ustedes tengan los mecanismos o esos lineamientos a seguir para navegar de manera segura o evitar que sean víctimas a ustedes de algún tipo de situación. Bien, ya entrando un poco más de lleno, ¿qué son los datos personales, no? Los datos personales, pues es toda aquella información que nos identifica como persona o que nos hace identificables, ¿no? Los podemos tener en diferentes categorías, como son los datos identificativos, que es nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro domicilio particular, nuestra firma, nuestro RFC ya para los que somos adultos, ¿no? Datos laborales, pues nuestro puesto, el domicilio del trabajo, el correo electrónico del trabajo.
Datos académicos, pues nuestros logros, dónde hayamos estudiado, qué escuela nos dio nuestro diploma, qué escuela nos dio nuestra cédula, todo este tipo de información, ¿no? Datos biométricos, pues como es el iris, la huella digital, la voz. Entonces, todos esos son datos que nos hacen identificables y que nos forman como persona, ¿no? Que dicen, ah, no, pues yo puedo identificar a esa persona no solo por su rostro, eso, sino sé que esa persona se llama Miguel en este caso, que vive en tal lado, que tiene de tanta edad, ¿no? A eso nos referimos con datos personales y pueden estar en diferentes categorías, ¿no? Ahora, cuando hablamos de protección de datos personales, la protección de datos personales, pues es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos y que está respaldado en el artículo 16 de la Constitución mexicana, en el que nos dice pues que nosotros tenemos derecho a que nuestros datos se protejan y que no sean vulnerados, ¿no? Y dentro de estos derechos que nos protegen como tal, lo conocemos como derechos ARCO, ¿no? Estos derechos se les denomina ARCO porque bien tienen una categoría o cómo podemos hacer uso de ellos o proteger esos datos que nosotros tenemos, ¿no? La A de ARCO, la A significa acceso, que es que nos permite a nosotros solicitar a cualquier entidad qué tipo de información es que tienen de nosotros, cuál es la información que resguardan o cuál es la información que en determinado momento nosotros les proporcionamos. La rectificación, tenemos derecho a que si un dato, a lo mejor nuestra fecha de nacimiento o el lugar de donde nacimos, o el apellido está mal escrito, a solicitar la rectificación de ese dato y se ha corregido, ¿no? La cancelación, a lo mejor si en algún determinado momento nosotros, pues, de buena fe proporcionamos el dato porque requeríamos algún servicio o instalamos cierta aplicación o X por motivo, pues tenemos derecho también a solicitar, pues, de que ya no queremos que tengan esos datos, ¿no? En posesión de ellos y que los cancelen, ¿no? Este, la oposición, tenemos derecho a que si nosotros no los queremos proporcionar, pues también digamos que no, no, a lo mejor muchas veces puede ser un poquito de doble filo, ¿no? Porque a lo mejor si no proporcionamos nuestros datos, pues nos van a negar el acceso a lo que pretendemos obtener, ¿no? Pero tenemos ese derecho también a nosotros decir, ah, no, pues no, no queremos que tengas nuestros datos. Y la portabilidad es cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de que alguien tiene nuestros datos personales, y le decimos, ah, no, pues quiero que me digas qué datos personales tengas en este formato porque los quiero trasladar a otra entidad o a otro organismo. A eso es a lo que nos referimos con portabilidad y es lo que es el derecho ARCOM, ¿no? Bien, ahora ya entrando un poquito más a lo que es en línea, el perfil internauta en México es muy importante que lo conozcamos por varios factores, porque nos da un panorama a lo que nos enfrentamos y a lo que podemos llegar a dimensionar lo que ocurre justamente en el ciberespacio, ¿no? En primer momento, pues tenemos que en México hay 102 millones de usuarios conectados en 2024. Entonces ya este es un número importante. Si multiplicamos esos 102 millones por cada usuario que tenemos una, dos o tres cuentas, pues ya nos podemos dar una dimensión de lo que es el Internet, ¿no? De cuántos millones de cuentas hay, ¿no? Al mismo tiempo, si nosotros en nuestra casa pues tenemos que nuestra iPad, nuestro teléfono, nuestra computadora, pues ya son tres dispositivos conectados, ¿no? La televisión, entonces cada vez vamos aumentando. Entonces, en ese sentido, pues le vamos dando más implicaciones a lo que puede llegar o el peligro que podemos correr dentro del ciberespacio, ¿no? También como mexicanos pasamos más de 9 horas conectados. El 39% de esos 102 millones de usuarios mexicanos se la pasa más de 9 horas conectados a internet o mediante una aplicación o al celular. Entonces eso refleja justamente la dependencia que tenemos hacia los dispositivos tecnológicos o a la dependencia de la información que estamos buscando en el internet, ¿no? Entonces, ese es el panorama general para que dimensionen justamente a lo que nos podemos llegar a enfrentar o, cómo, o con cuántas personas podemos llegar a interactuar en el ciberespacio, ¿no? Y eso hablando únicamente de México. Como bien sabemos, pues el Internet es mundial, ¿no? Entonces, si lo dimensionamos en ese sentido a México,
sumando más países, eso, el ciberespacio es un mundo gigantesco, ¿no? Entonces implica muchos riesgos y muchas situaciones, por eso es importante la prevención para llevar a cabo ese cuidado, justamente de saber cómo protegernos o cómo no caer en este tipo de situaciones. Bien, ¿cómo nos identificamos en Internet? En Internet, pues nos podemos identificar por medio de nuestros perfiles de redes sociales o bien por información que tenemos pública o que en algún momento participamos en algún foro, en algún tipo de situaciones, nos dieron un reconocimiento, una nota, solicitaron algún dato, instalaron alguna aplicación y proporcionaron ese tipo de información, ¿no? Entonces, todo eso supone la seguridad que nosotros tenemos y el cómo nos ven. ¿Cómo es que nos estamos identificando en Internet? Muchas veces decimos que cómo nos identificamos en Internet es muy distinto a cómo nos identificamos de manera física o que lo virtual no traspasa a lo local, ¿no? Pero muchas veces, queramos o no, este tipo de implicaciones de manera pasiva vamos proporcionando este tipo de información que nos van ligando de una o de otro tipo de manera. Entonces, es así como nos identificamos en Internet. Ahora, ¿qué hablamos de huella digital? ¿Qué es la huella digital? La huella digital en el Internet es toda aquella acción que nosotros realizamos al momento de navegación. Desde el momento que nosotros damos un like, damos un clic a un enlace, abrimos una página de Internet, una fotografía, un video, todo eso nos va generando nuestra huella digital, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como cookies, ¿no? Al momento de navegación, ustedes han visto a lo mejor en el portal cuando se meten a una página de internet que les pide configurar justamente las cookies, ¿no? Para ver qué tipo de información recolectan de ustedes o no. Podemos negar cierto tipo de información, a lo mejor que no recopile o no se guarde en nuestro dispositivo, pero siempre va a haber esas cookies, ¿no? Que generan. Ustedes se pueden dar cuenta en el momento que a lo mejor se metieron a investigar, dicen, no, pues hoy quiero viajar a Cancún, no voy a ver qué hoteles hay en Cancún. Entonces ya al rato en sus redes sociales pues ya empiezan a aparecerle esos anuncios predestinados de hoteles en Cancún, actividades en Cancún, en todo este tipo de situaciones. Eso es lo que hace justamente esa huella digital. Es como nos van identificando y dicen, no, pues es que él tiene este interés, entonces le voy a mostrar este tipo de información, que ya allí estamos hablando también de un poco de marketing, ¿no? Entonces, por medio de esta huella digital, estas acciones que hacemos, el simple hecho de consultar o darle un like, ya nos va generando esa huella digital. Ahora, cuando hablamos de identidad digital, es esta serie de información que nos identifica a una persona y que contiene una información relacionada a nuestro comportamiento en la red o bien en las empresas. La identidad digital ya es más nuestras interacciones que damos, no más en el sentido de dar clic, sino a lo mejor ya de gustos, de decir, no, pues yo sigo a este artista, sigo esta página, ya nuestros amigos o nuestros conocidos por medio de redes sociales ya se van dando una idea de cómo es a lo mejor la persona, ¿no? O cómo creen ellos que es la persona, no, porque le gusta este artista, a lo mejor es así, o le gusta este otro tipo de artista. Entonces, esa situación es lo que nos va identificando, ¿no? En el momento que nosotros creamos un correo electrónico también, el nombre que le ponemos al correo electrónico, el momento que creamos nuestras redes sociales, eso ya estamos hablando de nuestra identidad digital. Es como nos van a identificar en el Internet o por medio de las redes sociales, ¿no? Ahora, la identidad digital versus la huella digital, ¿por qué? Porque muchas veces se tiende a creer que es lo mismo, pero no. La identidad digital nosotros la creamos de manera activa, es decir, en el momento que nosotros publicamos, no, pues una fotografía de un gatito, de un perro, ya se va creando, ¿no? Porque de manera proactiva yo lo estoy haciendo y ya a lo mejor mis amigos pues van a decir, no, pues es animalista o le gustan mucho los animales, este tipo de situaciones, ¿no? A diferencia de la huella digital, que eso es pasivamente, a lo mejor le di un like, pero espontáneamente o inmediatamente no se van a dar cuenta mis amigos, sino a lo mejor si revisan los likes o eso, o las mismas interacciones, pues es que se puedan dar cuenta. Entonces, por eso es que es pasivo, porque no se publica de manera pública o no se conoce de manera inmediata, ¿no? El control como tal, pues nosotros en la identidad digital podemos controlar qué publicamos, qué hacemos o cómo comentamos o qué reacciones tenemos, ¿no?
En la huella digital, pues es muy distinto, ¿no? Porque como se los mencioné hace un momento, pues ya estos algoritmos pues detectan a lo mejor mis intereses, entonces en ese sentido, pues ya no tienen el conocimiento de las personas, sino únicamente el algoritmo, ¿no? La conciencia en la identidad digital pues es consciente, nosotros lo hacemos porque queremos o porque así lo disponemos en el momento. Y en la huella digital a lo mejor no es conscientemente, a lo mejor en el momento pues estaba viendo un video de comedia o algo y dije, ah, no, pues es gracioso, le doy el like, ¿no? Entonces no es tan explícito en ese sentido, ¿no? El contenido en la identidad digital, pues nosotros, como se los vengo diciendo, buscamos que compartir, ¿no? Si lo hacemos de manera pública, si únicamente lo hacemos con nuestros amigos o a qué rango, ¿no? Y ya en la huella digital, pues es de forma automática, ¿no? El impacto en la identidad digital, pues depende de las acciones que nosotros realicemos, de lo que publicamos, pues puede dañar en determinado momento nuestra reputación en línea, ¿no? Y es a corto plazo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo publico un video, donde están golpeando a alguien y eso, pues a lo mejor van a decir, ah, no, él fomenta la violencia, ¿no? Entonces ya me afectó a corto plazo. A diferencia de la huella digital, pues a lo mejor si le doy like a ese tipo de videos, pues a lo mejor en el largo plazo es que se puedan llegar a dar cuenta que yo le di like a esos videos, ¿no? Entonces son principalmente las diferencias entre la identidad digital y la huella digital. Ahora, ¿cómo debemos preservar nuestra identidad digital? Más que nada, primero configurar la privacidad de las publicaciones, analizar la información que se comparte, realizar publicaciones responsables y adoptar una actitud cívica digital. ¿Por qué? En muchos sentidos, por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes, adultos ya buscan monetizar en redes sociales, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿cuál es el precio a pagar en el momento que ustedes buscan monetizar una red social? La privacidad. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren monetizar, convertirse en youtubers, tiktokeros, todo este tipo de situaciones, pues tienen que ventilar un poco de su vida, ¿no? Tienen que dejar todas sus publicaciones, sus fotografías de manera pública. ¿Para qué? Para llegar a más personas, ¿no? Y tener más seguidores. Entonces aquí los que están comprometiendo es su seguridad. Aunado a otro rango, a lo mejor yo nomás quiero ser famoso entre mis grupos de amigos y justamente pues la privacidad la tengo libre para que cualquier persona pueda ver mis fotografías o este tipo de situaciones. Entonces, es importante que ustedes vean justamente el impacto que pueda llegar a tener, que ustedes dejen de manera pública sus fotografías o todo el tipo de información. La recomendación, pues sobre todo, es que ustedes configuren la privacidad si son fotos privadas de ustedes, que se fueron a la playa o que andan en tal lugar, únicamente lo hagan con amigos que conocen, ¿no? Configuren esa publicación de manera privada, ya a lo mejor si es una frase célebre o X situación, pues sí lo pueden dejar de manera pública, ¿no? Siempre es importante analizar toda la información. Hoy el Internet es un cuchillo de doble filo. Así como hay información certera, hay información falsa. Entonces, en todo momento, al momento de compartir una publicación, algún tipo de información, debemos de verificar justamente que sea auténtica. A lo mejor si me salió en un medio de comunicación y digo, ah, no, pues quiero compartir este tipo de publicaciones, pues siempre esperar a ver si otro medio de comunicación lo publica o si hay conocimiento del hecho, no crear ese tipo de psicosis, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar bien lo que comparten, también si es de manera personal, decir a lo mejor si ahorita en este momento se me antojó decir, ah, no, pues estoy comiendo en el centro de la ciudad de Morelia. ¿Es pertinente que lo publiques en este momento? Entonces siempre preguntarse, ¿no? A lo mejor sí lo puedes publicar, pero no en el momento que estés. A lo mejor muchas personas pueden llegar a decir, ah, no, pues es que a quién les puede llegar a interesar mi vida o quién puede estar interesado en mí, ¿no? Pero nunca sabemos o nunca sabemos qué tipo de situaciones es a los que nos podemos enfrentar. Realizar publicaciones responsables, pues, va aunado a lo mismo en el sentido de ir viendo y analizando justamente qué es lo que publicamos, cómo puede ayudar a un Internet mejor. Y eso también referimos con la actitud cívica digital. A lo mejor si yo veo videos de violencia en ese sentido, sí, a lo mejor buscamos obtener ese tipo de información o informar a la demás ciudadanía. Pero también debemos de ayudar un poco al que el Internet sea pacífico, ¿no? No les estoy diciendo que censurar, no, que no lo tengan que compartir,
sino que únicamente decir, ah, no, pues a lo mejor si están viendo a una persona en el que se le ve el rostro o este tipo de situaciones que fue víctima de algún tipo de delito, pues difuminarla, no, evitar que la persona sea ventilada de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque siempre se tienen que poner del otro lado. A lo mejor si muestra el rostro completamente, a lo mejor a ustedes como familiares les gustaría enterarse de ese tipo de situaciones bajo ese mecanismo. Entonces siempre tienen que adoptar este tipo de educación cívica digital, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de nuestro rostro, ¿no? Día a día compartimos fotografías nuestras o de otras personas en redes sociales, ¿no? Lo hacemos porque queremos que nos conozcan o porque yo me veo muy bien en esa fotografía o porque pasé un dato agradable con mi familia o con mis amigos, entonces busco dar a conocer, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Hoy en día nos estamos enfrentando a un gran reto que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial pues nace con un buen sentido de ayuda y todo, igual que las redes sociales en su momento para conectar y todo, pero más, sin embargo, hay personas malintencionadas que lo usan con otro fin, ¿no? Hoy en día pues se está dando mucho tipo de situaciones por medio, ¿no? De que ya obtienen el rostro o las fotografías y generan diversas situaciones, ¿no? Que nos puedan llegar a afectar. Y aunado a eso, venimos hablando de lo que es en Michoacán el delito de usurpación de identidad. Es hacerse pasar por esa persona, asumir su identidad ante el público o en privado y generar y buscar acceder a ciertos recursos, obtención de créditos o beneficios. ¿Qué pasa? A lo mejor ustedes tienen sus redes sociales de manera pública, tienen una fotografía, una persona malintencionada dice, ah, no, pues yo voy a buscar engañar a unas personas, voy a buscar quién tiene fotografías públicas, ¿no? Ya encuentran ese perfil o encuentran tu perfil donde tienes varias fotografías y dicen, ah, no, pues de aquí voy a tomar esas fotografías, ¿no? Ya sé que se llama Juan Pérez, entonces le voy a poner el mismo nombre. Ahí ya está cometiendo el delito de usurpación de identidad. ¿Qué pasa cuando únicamente toma nuestra fotografía y no nuestro nombre? A lo mejor sí se puede catalogar ya como usurpación de identidad. ¿Por qué? Porque está tomando tu fotografía, pero a lo mejor necesita tener más elementos el Ministerio Público en ese sentido, que a lo mejor dé otro dato certero tuyo, ¿no? Que diga, tome tu fecha de nacimiento, tu nombre o este tipo de situación para poder catalogarlo ya como usurpación de identidad. ¿Qué pasa cuando crean esas cuentas de redes sociales con esas fotografías? Pues bien puedan utilizarlos para varios fines, para interactuar con otras personas dentro del ciberespacio, para solicitar algún servicio, algún producto. ¿Qué pasa también hoy en día, no? En las marketplaces, pues a lo mejor nos interesa un producto o algo en determinado momento en la conversación llegan a decir, ah, no, pues para tener la certeza, pásame tu INE, ¿no? Y pues tú confiado, ¿no? Y dices, no, pues sí le voy a proporcionar mi INE o mi identificación del trabajo, ¿no? Y pues resulta que esta persona era un ciberdelincuente, ¿no? Ya al rato utilizan tu credencial, tu identificación para generar más tipo de situaciones de fraude a otras situaciones y a lo mejor ya en algún determinado momento, pues la persona que fue víctima del fraude a la que le pasaron tu identificación, pues empieza a hacer este tipo de publicaciones que tú lo defraudaste o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante los datos que compartimos y en este sentido, pues ya se estaría cometiendo un delito, que es la usurpación de identidad y que sí está penado aquí en el estado de Michoacán. Ahí sí ya pueden presentar una denuncia. Bien, ahora ya como tal, no les puedo hablar de delitos cibernéticos porque no tenemos un catálogo que diga delitos cibernéticos. Si nos vamos a nuestro código penal, no vamos a encontrar un apartado o un capítulo que diga delitos cibernéticos. Más sin embargo, hay conductas de riesgo que nos pueden generar un delito. Y entonces ya eso es lo que venimos conociendo como ciberdelitos, ¿no? Estos riesgos o estas conductas de riesgo en el Internet, aunado a la fotografía que pues, nosotros pudiéramos llegar a tomar o que pudiéramos tener de manera pública nosotros y que alguien creara un perfil, nos podemos enfrentar a diversas situaciones. A lo mejor si yo soy una persona menor o soy una persona de 30 años, vamos a decir, y estoy buscando niños que tengan fotografías públicas para crear un perfil, ¿no? Ahí nos enfrentamos y busco contactar a otros niños, ¿no?
Entonces ahí nos enfrentamos a una conducta que se llama grooming, que grooming no es más que otra acción de un adulto haciéndose pasar por un menor con los mismos intereses para obtener ese tipo de información o bien que el menor salga por su propio pie. ¿Cómo lo logran? Ya sea primer paso mediante la obtención de puras fotografías que hayan obtenido de un perfil público y la interacción por vía inbox, o bien mediante ya software que simula a lo mejor esa fotografía que está interactuando con el niño, ¿no? Entonces, o con un menor de edad, ¿no? Ya esos mecanismos como tal, esa interacción se da también o bien en los juegos por mediante las salas de chat, ¿no? Que a lo mejor en algún momento pues llegan a convencer distraídos en los videojuegos o eso en las salas de chat, pues les empiezan a solicitar información o les dicen abre tu micrófono, abre tu cámara si es el videojuego, ¿por qué? Para que el ciberdelincuente pueda ir viendo el entorno. Ya si el menor accede a la mejor a prender su cámara o su micrófono, pues ya el ciberdelincuente se puede dar cuenta si está acompañado pues, en base al ruido o al fondo que está el menor, ¿no? Ya en determinado momento, si llega a ver que el menor está solo, pues ya le empieza a decir, ah, no, pues para subir de nivel, ve, saca la tarjeta de tu papá y pásamela, o bien hay que vernos en esta situación hay que vernos en este lugar para planear una estrategia de combate o este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con grooming, una persona adulta que busca el interés de un menor para que salga de su casa o bien le proporcione información de sus padres de familia o otro tipo de situación o en el caso para la obtención de contenido explícito de los menores de edad, que vendremos hablando de pornografía infantil, ¿no? Ahora hablamos de una conducta que es el sexting. El sexting como tal la catalogamos como conducta porque es la interacción de dos personas de compartir de manera voluntaria contenido o fotografías de manera de índole exótico, sexual, que ya empieza la conversación, ¿no? Aquí no hablamos todavía de un delito. ¿Por qué? Porque lo están haciendo ustedes con el fin, ahora sí que de expresarse, explorar sexualmente sus intereses y todo este tipo de situaciones. ¿Cuándo se convierte en delito? Cuando a lo mejor ya empieza esa extorsión de que a lo mejor ya terminaron y les dice si no mantienes la relación conmigo o si no realizas un depósito de dinero, este tipo de situaciones, o sabes qué, voy a publicar tus fotografías, se las voy a pasar a tus familiares, ahí ya estamos hablando de extorsión, que en el estado de Michoacán lo conocemos como delito a la violencia digital, a la intimidad sexual, que viene de la ley Olimpia. En base a este tipo de delitos, pues ya es justamente el, el que en el momento que te dicen, si no haces esto, voy a compartir tus fotografías, ya se convierte en delito. Ahí todavía no estamos hablando, por desgracia, ahí hay una laguna en el sentido de que no dice almacenamiento, más sin embargo no está aunado que no los podamos buscar como un delito. ¿Por qué? Porque nuestro Código Penal Federal pues sí habla de almacenamiento. Entonces, ya hablamos ahí de otros delitos, ya a nivel federal también en los que podamos catalogar, ¿no? En el estado de Michoacán únicamente tenemos para aquellos que amenacen con compartir el contenido o lo hagan con la sola intención, ¿no? No estamos hablando todavía de almacenaje, pero no lo dejamos de lado porque se puede castigar en el ámbito federal. Bien, ahora los memes. Los memes a lo mejor en determinado momento nos puedan parecer divertidos para burlarnos de X situación, de una persona, a lo mejor lo vimos en una situación comprometedora o chistosa, entonces decimos, ah, pues le vamos a generar el meme, ¿no? ¿Cuándo es delito o cuándo afecta justamente que pueda ser catalogado? A lo mejor si creamos un meme de una caricatura o de algo, pues no genere ningún impacto. A lo mejor nos pudiéramos enfrentar a derechos de autor o algo por el estilo, pero no estamos perjudicando a nadie de manera directa. Pero ¿qué pasa cuando ya le hicieron el meme al profesor, a un director de una organización, de una institución, a un político, este tipo de situaciones, ¿no? Ahí en el estado de Michoacán tenemos un delito que se llama, ahorita se me olvidó el delito, pero bueno, hay un delito en el que se puede catalogar este tipo de situaciones ya cuando está afectando a una persona y esa persona decide proceder legalmente, ¿no? Ahora en los juegos y retos estamos hablando de conductas justamente que puedan llegar a afectar contra nuestra integridad. ¿Por qué?
porque hay juegos a lo mejor en los que nos dicen, ah, no, no duermas toda la noche o tómate esta medicina o este tipo de situaciones, o un reto a lo mejor salte de tu casa, desaparece 1 o 2 días. Entonces estos, es cuando ya se convierte en delito, cuando afecta justamente ya la integridad de la persona, cuando los fomentaron justamente a que abandonaran su hogar y que desaparezcan. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor el familiar presentó la denuncia por desaparición. Entonces, en este sentido es que pueda llegar a afectar, ¿no? Y sobre todo, en todas este tipo de situaciones, en el primero podemos hablar, por ejemplo, el grooming, ¿no? Si son menores de edad, ¿qué fotografías están teniendo de manera pública? Si estamos hablando del sexting, ¿qué, qué tan seguro estoy yo de que a esa persona con la que le estoy compartiendo la fotografía no la va a volver a compartir o no la va a almacenar en algún otro dispositivo o no le va a tomar fotografías, ¿no? Muchas veces mismos jóvenes y todo me dicen, ah, no, es que nosotros utilizamos mecanismos justamente que nomás se pueda ver una vez la fotografía, que tenga duración, este tipo de situaciones, y yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Y qué les garantiza que la otra parte no tiene otro celular o una cámara que les saca una fotografía, ¿no? Cuando estamos hablando de memes, pues la fotografía ustedes tienen siempre que pensar si a cómo afectan a esa persona. A lo mejor a ustedes en el momento les parece gracioso, sin intención de dañar, ¿no? Pero pónganse siempre en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué pasaría si yo fuera el de esa fotografía? O de ese meme, de ese sticker, ¿no? A lo mejor sí no me pueda llegar a afectar, pero no sabes la otra persona cómo puede llegar a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Los retos, pues siempre es primordial pensar, ¿es necesario que yo me haga daño, que le haga daño a otro compañero para cumplir un reto de popularidad, para tener likes en el momento, para tener más amigos? Siempre háganse la pregunta, ¿no? A lo mejor si yo tengo 100 amigos con esos en redes sociales, ¿con esos 100 amigos hablo? Con esos 100 amigos me conocen bien, interactúo siempre. Entonces, siempre a mí me gusta hacer la analogía, las redes sociales es como su casa, ¿no? Al momento que ustedes aceptan un amigo es como si le dieran la llave de la puerta de su casa. ¿Por qué? Porque esa persona va a poder entrar a ver todas sus interacciones que ustedes hacen. Ustedes dejarían que cualquier persona entre a su cuarto, a su cocina y todo para que vean cómo conviven, qué acciones hacen y todo. Entonces siempre deben de pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, qué otras situaciones podemos llegar a enfrentar o conductas, ¿no? A lo mejor ya cuando tenemos algún conocido en redes sociales o llegamos a interactuar, para ese fin fueron hechas las redes sociales, ¿no? Para acercarnos a cualquier persona de cualquier parte del mundo que no conocemos, convivir, conocer otras culturas, otros idiomas, otras situaciones, ¿no? Y llegamos a congeniar con alguien, ¿no? Y empezamos justamente ese tipo de situaciones, ¿no? De que ya me entiende, ya lo entiendo, empezamos ya un romance en línea y todo, ¿no? Está bien hasta cierto momento, pero ¿qué pasa cuando este tipo de personas pues ya nos dicen hay que reunirnos, no le digas a nadie, ¿no? O si se aprovechan de esa vulnerabilidad que tú puedas llegar a tener en el momento, que a lo mejor estás teniendo problemas en tu casa, no te llevas bien con tus hermanos o con tus papás, y justamente caen en ese sentido, ¿no? Ah, yo te voy a apoyar, conmigo no te va a faltar nada, vente conmigo, este tipo de situaciones, ¿no? Ahí es cuando ya el ciberenamoramiento pueda llegar a pasar a un delito, que es lo de trata de personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, así como el grooming, son otras personas que se hacen pasar, o buscan esas deficiencias emocionales que llegábamos a tener en el momento para justamente, pegarnos por ahí, ¿no? Es decir, ah, no, pues por aquí lo busco para que él abandone su casa y se venga, ¿no? Entonces, sí siempre de tipo de situaciones, si llegan a tener este tipo de romances, pues siempre, y si acuerdan verse en un lugar, siempre hacerlo acompañados, decirle a la mayor cantidad de personas para que sepan a dónde fueran, compartir sus ubicaciones en todo momento, para que tengan conocimiento justamente, ¿no? Ahora ya nos enfrentamos también a otra situación, ¿no? La ciberadicción. ¿A cuántos no nos ha pasado que en algún momento ya no tenemos nuestro celular o ya nos disponemos a dormir y decimos, ya voy a dejar mi celular en el buró, en la mesita, ¿no? Pero ya estoy acostándome o ya estoy casi dormido y digo, ah, me faltó revisar algo y voy otra vez al celular, ¿no?
o te traigo el celular en la bolsa y siento que vibró o que sonó y digo, ah, recibí un mensaje, ¿no? Y ya lo levanto y a lo mejor no hay ninguna notificación. Entonces podemos llegar a generar esa adicción, ¿no? Es muy importante que se tomen su tiempo en línea, siempre hay un mundo fuera de los dispositivos electrónicos, la convivencia en su familia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ciberbullying, también hablamos justamente de esa intención de una persona de humillar a otra, ¿no? En el mundo real lo conocíamos como bullying o acoso, justamente en el que veías justamente a la persona que te estaba generando este tipo de situación. Pero ¿qué pasa en el ciberbullying? Que muchas veces se aprovechan de que puedan crear perfiles falsos o anónimos en este sentido, y que a lo mejor digan, ah, no, pues no somos rastreables o este tipo de situaciones. Es cierto que las redes sociales permiten cierto tipo de anonimato, pero como lo hablamos en un principio, existe una huella digital. A lo mejor esa huella digital nos pueda llegar a determinar quiénes son las personas que están atrás de esos perfiles, ¿no? Ahora bien, los riesgos que puedan llegar a afectar nuestro patrimonio, ¿no? El phishing, el smishing son este tipo de situaciones en el que recibimos una llamada, un correo electrónico, un mensaje, ¿no? A lo mejor hoy en día a ustedes ya les haya llegado o les pase más el smishing, que es por medio de aplicaciones, ya sea de mensajes o de WhatsApp, Telegram, en el que les invitan a participar en trabajar en Mercado Libre, en Amazon, que se ganaron un premio o que van a tener un cupón de descuentos si ingresan a cierto enlace, ¿no? Es ese enlace que les mandan, aunque les prometen descuentos o que van a generar dinero de manera muy fácil. Es a lo que conocemos como justamente ese gancho, ¿no? Phishing significa o viene de pescar, que justamente yo lanzo a varios números a ver quién me contesta o quién me responde o quién le da clic a ese enlace y me proporciona sus datos personales, su información. Ahorita justamente está muy de moda eso de Mercado Libre y de Amazon, de los empleos que puedes llegar a ganar hasta 2.500 a la semana o al día, dependiendo de cuántos likes le des a las publicaciones, de cuántas reseñas dejes, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y qué datos nos piden? Nos piden nuestra identificación, nos piden nuestro número de cuenta, nuestro nombre. Entonces ya con eso pueden obtener información personal de nosotros que justamente puedan llegar a buscar justamente después para generar otro tipo de fraudes o para solicitar un servicio a nuestro nombre, ¿no? Entonces es muy importante que ante cualquier enlace que les llegue, por muy conocido que sea, que les pide, que a lo mejor les digan para la curiosidad de, mira, este es tu novio o tu novia, mira lo que está haciendo, este tipo de situaciones, siempre abstenerse de dar justamente clics enlaces. Ningún trabajo es tan sencillo tampoco hay que crearlos, ¿no? Por otro lado, pues las estafas, como ya se los había mencionado, por el lado de Marketplace, algún producto, alguna consola en el que les dicen que se los van a mandar y que primero les realizan un depósito, que ya les hicieron el depósito, que tienen que realizar un depósito más para que se refleje. No, todos los depósitos son de manera inmediata, por medio del sistema de Space, entonces lo van a ver de manera inmediata. Nunca hay que entregar el producto si no está ese depósito, aunque nos diga la contraparte de que sí lo hizo, este tipo de situaciones y que no le aparece. ¿Por qué? Porque muchas veces es como logran engañar o ya te dicen, ah, no, pues te voy a mandar el Uber para que me mandes el producto, yo ya te deposité, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. También flotillas a lo mejor de empresas conocidas, que ustedes vean un vehículo que a lo mejor cuesta 100,000 y supuestamente la están vendiendo en 30,000. Entonces todas esas ofertas dudosas o de muy bajo nivel, pues hay que dudar siempre, ¿no? ¿Qué sistemas de apartado para poder tener, que un viaje, una agencia de viajes te da un paquete muy económico, a lo mejor un hotel en 3,000 pesos, cuando en realidad está en 6,000, pues hay que dudar de todo este tipo de ofertas, ¿no? Y siempre hay que verificar, ¿no? Tenemos el acceso a Internet, siempre hay que poner el nombre de la agencia, el nombre del paquete, para verificar que justamente existe esa agencia, que no haya alguien más que ya haya denunciado esta estafa o este tipo de situaciones, ¿no? Bien, ahora hablando un poco más de lo físico, el robo de dispositivos. Yo les invitaría a que hoy se hicieran la pregunta, ¿qué pasaría si hoy pierden su dispositivo o se los roban por mala suerte hoy en la calle o víctimas de un asalto o algo por el estilo, ¿no? ¿Ustedes conocen el correo electrónico que está ligado a su dispositivo? Si su respuesta es sí, pues están muy bien.
Ahora el segundo paso es, ¿tienen la contraseña de ese correo electrónico? Si sí la tienen, pues también están muy bien. Ya, ¿por qué? Porque ese correo electrónico y esa contraseña son las llaves para que ustedes puedan respaldar su información o borrarla o salvaguardarla de que alguien más pueda hacer mal uso de ella. ¿Por qué? Porque estos mecanismos nos generan justamente que por medio de vía remota podamos borrar los datos de nuestro dispositivo o bloquearlo. ¿Qué pasa si yo no conozco el correo o la contraseña de ese correo electrónico? Pues perdí toda mi información. Porque hoy en día en nuestros dispositivos tenemos la banca en línea, tenemos nuestras aplicaciones, nuestras redes sociales, nuestras fotografías, contraseñas a lo mejor de otras redes sociales. Entonces siempre es muy importante, ¿no? Y que les hago hincapié, aunque lo configuren de manera rápida o de manera sencilla, siempre hay que tener un resguardo físico en su casa a lo mejor el correo electrónico que tienen en ese dispositivo ligado y su contraseña. ¿Para qué? Para que si se les llega a ocurrir este tipo de situaciones de un robo o una pérdida, pues ya no pierdan dispositivo e información, sino que a lo mejor únicamente pierdan el dispositivo, ¿no? Y salvaguarden su información, sus fotografías, puedan borrar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes siempre tengan al tanto de su correo, ¿no? Ahora, el robo de cuentas de redes sociales, ¿no? Muchas veces los ciudadanos llegan a decir, no, es que me hackearon, me robaron la cuenta. Entonces, en el momento que ya nosotros les preguntamos cómo fue o recibiste un mensaje, un enlace, ya nos dicen, no, no, es que recibí una llamada que iba a recibir un paquete de Amazon, y me pidieron un código. Pues ya fue el mecanismo, ¿no? Entonces, ¿te hackeaste solo? Sí. ¿Por qué? Porque tú proporcionaste este tipo de información. Aunado también a lo mejor a los adultos, pues ya en situaciones bancarias, pues recibimos esa llamada de tienes un cargo no reconocido, hay que hacer el movimiento a otra cuenta. Entonces, todo este tipo de situaciones siempre son el gancho, ¿no? Muchas veces a lo mejor estamos distraídos y nosotros mismos llegamos a proporcionar la información, pero aquí caigo a lo mismo. Debemos de tener justamente el cuidado de qué información tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ya por ende del destino proporcioné el código para que me robaran la cuenta, pues a lo mejor de manera inmediata puedo hacer la recuperación. ¿Por qué? Porque tengo el correo electrónico que estaba ligado, tengo a lo mejor el dispositivo de manera física, en el caso de WhatsApp, este tipo de situaciones puedo recuperar en el momento antes de que ponga la autentificación a 2 pasos. Todo eso nos va dando la salvaguardia, ¿no? Justamente, si ya por desgracia no podemos recuperarlos, este tipo de situaciones, pues ya entonces podemos presentar nuestra denuncia. Por desgracia, aquí en Michoacán no hay un delito que diga como tal este robo de nuestras cuentas de redes sociales, ¿no? Pero lo podemos catalogar en otros delitos. A lo mejor ya si se robaron su WhatsApp, pues ya podemos a catalogarlo en usurpación de identidad porque ya están usando un teléfono que les pertenecía a ustedes, una cuenta que era de ustedes, igual en una red social. Entonces ya podemos ir catalogándolo de acuerdo a las actividades que hagan los ciberdelincuentes, ¿no? Ahora, las implicaciones legales. Ataques al honor, pues vendría siendo lo que son los memes, los stickers, todo este tipo de situaciones, alguna publicación que hayan hecho de nosotros en algún grupo, difamándonos, este tipo de situaciones. Ataques al honor y ataques a la imagen vendrían en el mismo sentido. Ataques a la intimidad es cuando a lo mejor expusiendo de manera íntima ya alguna fotografía, pero ya hoy en día pues tenemos el delito de violencia digital a la intimidad sexual que tiene más pena, entonces ya siempre se va más por el sentido de violencia digital a la intimidad sexual, ¿no? Tenemos la usurpación de identidad y ya como tal el fraude para cualquier compra que nosotros hayamos realizado y no nos haya llegado, nos hayan defraudado. Tenemos amenazas por si alguien por medio de mensajes nos está amenazando por medio de las aplicaciones, ¿no? Bien, ya como recomendaciones generales, yo les dejo esta fotografía, ¿no? Lo irónico de las redes sociales. Las redes sociales pues fueron creadas con un buen fin, ¿no? Conocer a varias personas, conectarnos con varias personas de partes del mundo, interactuar, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día podemos estar con nuestra familia en la misma mesa y no hablarnos de manera cara a cara, sino únicamente por medio del teléfono. Y a lo mejor si en su familia les dice su papá o su mamá, llámale a tu hermano para que baje a comer, ya no le gritas o ya no vas por él, sino ya le mandas un WhatsApp, ¿no?
Entonces, este sentido, nos tenemos que plantearnos y se los vuelvo a repetir, sí existe un mundo virtual, nos da mucho entretenimiento, podemos obtener muchísima información, pero no toda la información es verdadera y también hay un mundo fuera de lo digital. Entonces es importante también que se distraigan en otras actividades y no solo en los dispositivos. Como se los dije en un inicio, nosotros como mexicanos tenemos un promedio de tiempo en dispositivos de 9 horas. Si sumamos esas 9 horas más 8 horas que deberíamos de dormir, pues ya cuántas horas dejamos para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, siempre tienen que poner en concordancia o en balanza este tipo de situación, ¿no? El uso ético del Internet, tomar conciencia sobre la importancia de la privacidad en Internet, es decir, no hagan todas sus publicaciones, si son fotografías, si están en algún lugar, se los vuelvo a repetir, pues únicamente a lo mejor con mi familia. Las redes sociales nos da ese mecanismo justamente para nosotros ir configurando a quién le compartimos cierta información, ¿no? Conocer las oportunidades o repercusiones de nuestra imagen en Internet. A lo mejor si yo ahorita estoy publicando alguna fotografía de que nunca voy a ir a Estados Unidos, por ejemplo, y el día de mañana decido solicitar una visa, pues ya hoy en día ya los consulados pues nos piden que abramos nuestras redes sociales, ¿no? Y si ellos ven esa fotografía, pues van a decir, ah, pues si tú estabas diciendo antes, ¿no? Entonces, siempre ver la repercusión que pueda llegar a tener esas acciones que nosotros realizamos, ¿no? Y aprender a construir su identidad digital de manera positiva, evitar compartir contenido de violencia, este tipo de situaciones para no generar justamente más violencia justamente en el Internet, ¿no? Y se los vuelvo a repetir, no todo lo que ves es real. Analiza siempre antes de compartir, tomen su tiempo en línea, no proporcionen información personal. Por desgracia, aquí sí me gustaría hacer mucho hincapié. Los mexicanos en general, somos muy confiados en ese sentido. ¿Por qué? Porque alguien nos dice, ah, no, es que te voy a dar un cupón, préstame tu INE. Ah, aquí está mi INE, sin problema, sin repercusión. Unos meses atrás, años atrás, por ejemplo, algunas empresas de paquetería para entregarte el paquete te pedían tu fecha de nacimiento y tú lo compartías. ¿Por qué? Porque querías tener tu paquete, ¿no? Que habías comprado. O a lo mejor te pedían una fotografía de tu INE y ya no, así que está mi INE, pero nunca nos ponemos el mexicano a decir, a ver, sí, te voy a compartir, pero enséñame tu política de protección de datos personales, qué vas a hacer con mi fotografía de INE, en determinado momento si ya no la vas a utilizar, cómo la vas a destruir. No, únicamente decimos, ah, aquí está, al igual nos llega un enlace, le damos clic, una encuesta o este tipo de situaciones para participar en un concurso. Sí, de aquí está mi domicilio, mi fecha de nacimiento, mi CUR. Lo damos de manera muy sencilla, ¿no? Entonces aquí la invitación es siempre ser celosos de sus datos, de su nombre, de su fecha de nacimiento, de su domicilio, de su CUR. Siempre preguntar para qué lo quieren, para qué lo necesitan, cómo va a ser el tratamiento de esos datos, ¿no? Que están proporcionando. No aceptar cualquier solicitud de amistad de cualquier persona que conozcas, como se los vuelvo a repetir, aceptar una solicitud es abrir la puerta de su casa. Si no buscan que cualquier persona se enteren de lo que hagan o eso, puedan decir, ah, no, es que a lo mejor yo tengo un perfil para amigos en el que sí tengo 1000 amigos y otro para familia únicamente, pero somos humanos, en algún momento, por muy inteligentes que nos creamos, podamos llegar a crear esa huella digital de que a lo mejor yo estoy pensando que estoy en el perfil de amigos, pero en realidad estoy en el perfil de la familia, ¿no? Entonces ya generé esa interacción o esa conexión entre los dos perfiles. Entonces, siempre tienen que analizar, ¿por qué? Porque por medio de sus redes sociales a lo mejor si tengo el de la familia, pues ya me puedo dar cuenta quién es tu mamá, quién es tu hermano, quién es un primo. ¿Por qué? Porque ya te comentó primo, o ya le comentaste tú a alguien tío, a este tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor si yo fuera un ciberdelincuente, pues ya puedo decir, o si ya obtuve tu número telefónico o información tuya, pues ya te puedo decir, ah, no, es que tienes un hermano que se llama tal y tal, y tú te van a agarrar en tus 5 minutos o en tus 5 segundos de decir, ah, no, pues sí tengo este familiar, ¿cómo supo? No, pues sí me está vigilando, si está fuera de mi casa, si me conoce, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones es por eso importante que analicen siempre a quién van a aceptar, ¿no? Y sobre todo, pues nunca acudir a citas con desconocidos. Si en algún momento determinado lo llegan a hacer, pues es importante que acudan acompañados y que siempre le manifiesten a alguien, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Les dejo nuestros datos de contacto. Nosotros estamos ubicados en Morelia
Más sin embargo, si ustedes son víctimas de algún fraude, de algún delito, de violencia digital a la intimidad sexual o eso, pueden acudir a la Fiscalía Regional más cercana de su domicilio. Allí el Ministerio Público les va a tomar su denuncia. ¿Qué tengo que llevar si soy víctima de un delito? Si es fraude, si es violencia digital, si son amenazas, evidencias. ¿A qué nos referimos con evidencias? La captura de pantalla de la conversación, del mensaje, de la publicación en la que me estén afectando, en la que me estén amenazando, en la que estén compartiendo contenido íntimo, el enlace del perfil que lo está haciendo o el número telefónico desde donde lo están haciendo. En el caso, por ejemplo, ya de fotografías explícitas, es válido que las difuminen en algún momento. Todas estas pruebas las tienen que presentar de manera física junto con una identificación oficial. Si son menores de edad, tienen que acudir acompañados de su tutor, llevando ustedes los menores de edad la acta de nacimiento y ya ahí el Ministerio Público les estaría tomando su denuncia. Nuestros datos de contacto, tenemos diferentes redes sociales, los invitamos a que nos sigan en las que sean usuarios. Allí generamos guías de buenas prácticas, alertamos a la ciudadanía de la mejor, de algún modus operandi que esté actualmente en el estado de Michoacán, de algún tipo de estafa, de algún sitio web que hagamos identificado como fraudulento, de algún número telefónico que se esté haciendo pasar por una autoridad o por un grupo criminal. Entonces, ahí pueden obtener todo tipo de información. También si tienen alguna duda o más específico o están siendo víctimas de algún tipo de situación, nosotros por alguno de estos medios los podemos orientar, darles esa asesoría para que acudan de la mejor manera ante la gente del Ministerio Público. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran que toque o que haya quedado no tan claro, que aúne más. Gracias, ingeniero. Sí, a todos los asistentes les pido si pueden levantar su mano o abrir su micrófono de manera ordenada y poder hacer sus preguntas. Bueno, en lo que se anima el resto de los participantes, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el delito más común aquí en Michoacán? Como, me imagino que cada entidad federativa, ¿verdad?, tiene esta tendencia en ciertos delitos. En Michoacán, ¿cuál es el mayor delito cibernético cometido? Y dos, por ejemplo, cuando hay un robo de WhatsApp de identidad, ¿es posible localizar a la persona que nos está robando esta cuenta? Sabemos que a veces se duplica y yo puedo seguir mandando mensajes y hasta que alguien me dice, me están pidiendo dinero a tu nombre o estar haciendo, pero ¿es posible identificar quién está tomando esta información? Esas dos preguntas. Ok, primero es muy variable y depende, ahora sí que la temporalidad. Aquí en Michoacán, principalmente, pues son los delitos o en el que se catalogan son las amenazas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho la incidencia de montadeudas, este tipo de aplicaciones que instalamos en nuestro dispositivo para que nos den un préstamo de manera inmediata, sin verificar y todo, y que pagamos por ese préstamo, ¿no? Pues justamente nuestros datos. ¿Por qué? Porque este tipo de aplicaciones pues ya vienen justamente configuradas para obtener acceso a nuestra lista de contactos y algunas fotografías de nuestra galería de imágenes. Entonces, ¿qué pasa ya después cuando se atrasan o por X razón ya terminaron de pagar y estos ciberdelincuentes, pues ya buscan obtener ese beneficio más económico, ¿no? Ya empiezan las amenazas, a toda nuestra lista de contactos, por medio de redes sociales, de que nos van a catalogar de pedófilos, de sexo servidores, de X situación, ¿no? Entonces, es uno de los principales justamente que atendemos aquí en Michoacán, el problema de lo de las montadeudas. Tiene sus temporadas, por ejemplo, también ya ahorita que se viene la temporada de diciembre, nosotros fomentamos mucho justamente por medio de nuestras redes sociales la prevención de compras en línea porque se llega a incrementar lo que es el fraude, ¿no? Porque pues ya llega esta época de regalos, de comprar, de vacaciones, de obtener un paquete. Entonces, sí va dependiendo de la fecha, ¿no? El, ahora sí que los delitos, pero casi siempre los que se mantienen más así a flote, pues es fraude, amenazas y violencia digital.
Porque, pues sí, por ejemplo, violencia digital aquí en Michoacán también tenemos un fenómeno que no solo afecta a mujeres, también a hombres, que muchas veces, como hablábamos del ciberenamoramiento, que ya conocí a esta persona que se ve muy bien en redes sociales, pues nos convencen de hacer una videollamada, ya nos graban, entonces empieza este tipo de amenazas, entonces ya ahí ya estamos hablando justamente de violencia digital. Entonces, por eso, pues sí es muy importante que tengamos esos mecanismos, los jóvenes hoy en día justamente a quien le comparten ese famoso pack, a quien le comparten esas fotografías, justamente tener ese cuidado y desconfiar justamente de esos usuarios que empiezan esa conversación, de conocer por medio de videollamadas. Ahorita, pues con la inteligencia artificial, a lo mejor, aunque no sean ellos, pues ya les ponen el rostro, ese tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor por la desesperación en el momento de que no quieren que sus familiares se enteren, pues llegan a compartir o realizar depósitos o más contenido, ¿no? Entonces, eso sería nuestro top aquí en Michoacán, que es fraude, violencia digital a la intimidad sexual y amenazas. Aunado a lo de WhatsApp. En WhatsApp, como tal, pues nuestra cuenta únicamente nos permite en un dispositivo. ¿Cómo no lo pueden robar? Que nosotros compartamos el código que nos llegan, ya sea por medio justamente de solicitarnos ese código, porque nos va a llegar un paquete o una promoción o X situación y te mandan el mensaje o te llaman y te dicen proporcioname el código. ¿Qué pasa? Ya una vez que yo proporcioné el código, pues tengo muy poco tiempo para recuperarlo. ¿En qué sentido? El ciberdelincuente, ya una vez que tú proporcionas, tarda a lo máximo 1 minuto en activar la autentificación a 2 pasos. ¿Qué pasa ya cuando activa la autentificación a 2 pasos? Ya puso su correo electrónico de él o el dispositivo donde se instaló el WhatsApp nuevamente. Entonces ya allí ya nos dificulta que la persona originaria del WhatsApp lo pueda recuperar de manera física. Ahí hemos trabajado en colaboración con Guardia Nacional y las demás policías cibernéticas justamente con WhatsApp para cambiar los mecanismos, porque ha sido también un tema muy recurrente y si pueden ver hoy en día ya también ya se cambiaron algunos mecanismos de seguridad en WhatsApp. ¿Qué pasa? WhatsApp pues es una empresa extranjera, es estadounidense, tienen sus protocolos, su información. Nosotros, como autoridad, pues reportamos que esa víctima está haciendo, pero ellos siempre le dan más peso al usuario. Es decir, el usuario que fue víctima, nosotros le podemos decir, no es que este usuario está siendo víctima de robo, usurpación de identidad o le robaron su WhatsApp, y él nos dice que el usuario se comunique. Sí nos mantiene ese canal también de nosotros si llegamos a requerir ese tipo de información ya en algún momento mediante la orden judicial ya autorizada por el juez de control en el que nos mande ese tipo de información. Pero los protocolos, por ejemplo, de WhatsApp es, si ya no puedes por la autentificación de 2 pasos, a los 15 días lo resetean. Entonces, nosotros, nuestra recomendación, pues siempre son 15 días, es mucho tiempo, en el que puedan llegar a solicitar mucha información, muchos depósitos de los contactos. Entonces, el mecanismo más certero es justamente que ustedes avisen por medio de otras redes sociales, ¿no? De que les robaron su WhatsApp, por medio de un conocido o algo, si te llega a llegar un número de esta persona, no le creas, le robaron su cuenta, ¿no? Es nuestro factor más importante, ¿no? Avisar al mayor número justamente de contactos para que no caigan. Ya una vez que ustedes pasan esos 15 días o que WhatsApp les recuperó su contraseña, hay 2 momentos en el que se pueda llegar a obtener la información de justamente quién ocasionó este tipo de situación. Ustedes como usuarios tienen acceso a un apartado que se dice mi información o mis datos, en el que si ya recuperaron este tipo de información, pues pueden solicitar esa copia y ya presentarlo como evidencia al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esos datos va a tener dónde se conectó o qué dispositivo fue el que se utilizó y esa ya sería una línea de investigación para nosotros. O bien, por el otro lado, que es un poco más tardado, pues ya sería la investigación de nosotros solicitar o el Ministerio Público, en este caso al juez de control, esa revelación de datos, ¿no? Ya que él dé la autorización para que la empresa como tal de telecomunicaciones pues revele este tipo de información. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos pide la participación Valeria Alcántar. Adelante, Valeria. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo
ay, ¿cómo se llama? Me da vergüenza. O sea, hay leyes específicas en Michoacán, perdón, como para castigar a los que hacen maldades por internet. ¿Qué tipo de maldades? Pues sí, como los que suben fotos o de las personas, o por decir ahora aquí se está utilizando mucho como por subir a las personas que deben dinero. Ahí se puede percibir como un tipo de delito. Sí, mira, en el momento que realizan una publicación, ya sea con la fotografía o el nombre de la persona diciendo que es un deudor o que pertenece a un grupo criminal o que se metió con el vecino, este tipo de situaciones, como lo hablé, existe el delito de ataques al honor. Entonces, el delito de ataques al honor, pues justamente habla de ese sentido y es en el que podemos catalogar este tipo de acción. Allí ya tendrían que presentar justamente la captura de pantalla donde están difamando a la persona, el enlace de la publicación y el enlace del perfil y ya una identificación de la persona que está siendo afectada. Quien debe de presentar la denuncia es el afectado y ya el Ministerio Público le va a tomar la denuncia. En el caso, por ejemplo, de las fiscalías regionales, aunque nosotros no estamos físicamente ahí, pues una de las facultades de los ministerios públicos es poder solicitar una colaboración con todas las áreas diversas de la fiscalía. Entonces ellos ya no solicitan la colaboración y ya por medio de esta es que se pueda llegar a dar. Ahora sí que la investigación del delito. No es necesario que tengan identificado que es Juan Pérez, en este caso únicamente con que tengan el perfil que realizó la publicación y esa evidencia es que pueden presentar su denuncia. Ok, ya me quedó más claro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Adelante. De la Universidad Capital, maestro Salvador López, un gusto saludarles, a la doctora Claudia y al conferencista Miguel por parte de la Fiscalía. Muchísimas gracias por este espacio, por estos conocimientos tan valiosos que son importantes para los jóvenes. Yo le tengo una preguntita, ojalá y se pudiera, a ver si tuvieran los datos. En región Zamora, ¿cuál es el delito cibernético que más se da? Y sobre todo, ¿en qué modalidad? Y ahí sí le voy a quedar un poco más, sí desconozco, por ejemplo, por región como tal. Y como se los venía diciendo, pero casi en todo Michoacán es el mismo sentido, montadeudas, que se vendría siendo lo de amenazas, usurpación de identidad y fraude, ¿no? Muchas veces a lo mejor, no, nosotros no lo regionalizamos y a lo mejor nos falta un poco más de alcance como policía cibernética. Sí es algo en lo que estamos trabajando y justamente la capacitación constante de los ministerios públicos para que realicen o tomen este tipo de denuncias, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces los usuarios pues se llegan a poder enfrentar o llegan, por ejemplo, con el Ministerio Público y les dicen, es que me hackearon el WhatsApp. Y a lo mejor si el Ministerio Público no tiene el conocimiento de qué es el hackeo, este tipo de situaciones, pues le va a decir, no existe el delito de hackeo en Michoacán, no te puedo tomar la denuncia, ¿no? Entonces, por eso nosotros blindamos justamente el acompañamiento o la asesoría por medio de nuestras redes sociales y eso para que a lo mejor ya lleguen con el Ministerio Público y les digan, es una usurpación de identidad o es un fraude. Y por eso es que a lo mejor le quedó un poquito mal en decirle, este es el top de delitos cibernéticos, porque como tal, pues es fraude, ya tenemos conocimiento que es delito cibernético cuando ya tenemos ahora sí que la narración del hecho en el que dice a lo mejor que fue víctima por medio de una llamada o por medio de una aplicación, entonces pues ya allí a nosotros es que lo podemos catalogar como a lo mejor un delito cibernético, pero como tal pues a lo mejor el delito principal pues va a ser usurpación de identidad o fraude. Muchísimas gracias. Y nada. Yo tengo una duda. Ajá. Adelante. Por ejemplo, en el caso de que eso de que pasa de que suben fotos de alguna persona y el perfil está restringido y es anónimo, ¿hay algo que se pueda hacer o definitivamente no hay nada que hacer? Ok, mira, como tal, pues es justamente este tipo de barreras a lo mejor nos dificultan un poco más las cosas. Sí se pueda llegar a hacer algo, a lo mejor no de manera rápida. ¿Por qué? Porque, como se los mencionaba, este tipo de aplicaciones que es englomerado Metas y es Instagram, Facebook,
tenemos que hacer esa colaboración más extensa, es decir, nosotros si está restringido el perfil, a lo mejor no podemos llegar a obtener en primer momento un tipo de información. Entonces nosotros le tenemos que decir al Ministerio Público pues que está restringido el perfil y eso, y el Ministerio Público tiene que acudir con un juez de control. El juez de control lo que va a hacer es autorizarle al Ministerio Público que le solicite a este conglomerado Meta la obtención de los datos. Es decir, que si ya está catalogado bajo un delito que se está investigando, obliga al ente tecnológico a que proporcione los datos. Pero sí es un poco más tardado este tipo de situaciones, pero sí se puede llegar a hacer ya una vez que el juez de control ve los elementos y se autoriza este tipo de obtención de datos, pues ya este Meta está obligado en este caso a proporcionarnos esa información. Entonces ya de ahí se abren líneas de investigación. ¿Por qué? Porque este perfil al momento que lo creamos, se puede crear con un número telefónico o un correo electrónico, ¿no? Que ya va a ser una de nuestras líneas de investigación. En el momento que nos conectamos, pues nos va a generar una conexión IP o de datos que justamente es otra línea de investigación. Entonces, sí se puede llegar a hacer, sí es un poquito más tardado si el perfil está restringido y nos dificulta las cosas, pero no es imposible. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna pregunta, tendremos nada más un mensaje de cierre del presidente de Observatorio Regional Zamora, Julio Degollado. Adelante. Ya nomás interrumpiendo tantito, antes veo que ¿Sí? que hubo un comentario ahí en el chat. Sí es recomendable que utilicen aplicaciones de doble factor para autentificar o para sus cuentas. ¿Por qué? Porque también es muy recomendable que no utilicen la misma contraseña para las mismas redes sociales, para sus cuentas bancarias. Siempre hay que tener distintas. Entonces, utilizar este tipo de aplicaciones que nos dan una autentificación extra, pues sí nos genera ese candado y no es necesario que nosotros nos aprendamos todas las contraseñas. Ya con saber una, pues ya ese autentificador nos va a dar. Ya nomás como comentario ahí. Muchas gracias. Sí, entonces, adelante, Julio. Sí, buenas noches. Una disculpa, no puedo prender ahorita el video por un problema, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Pues nada más agradecer ya para cerrar este espacio. Hago un reconocimiento al ingeniero Miguel y a toda la Policía Cibernética del Estado. Estamos muy gratamente sorprendidos del nivel de profesionalismo que tienen. No nos esperábamos que existiese un área tan preparada en Michoacán para combatir todos los tipos de delito cibernético que ya nos hablaron, como el grooming, sexting, sextortion, memes, retos y juegos, la ciberadicción, todo lo que nos mencionaron, que muchísima gente cae a diario y creemos que por estadísticas que nos presentaron en la fiscalía, que son los delitos que más crecimiento tienen, a lo mejor no los más impactantes como los homicidios, pero sí definitivamente los que más están creciendo y están mermando el patrimonio de muchos ciudadanos. Entonces, pues les agradezco ampliamente el que nos hayan dado esta plática y nos hayan informado y quedamos en contacto para seguir trabajando juntos y fortaleciendo estrategias que permitan que la ciudadanía esté informada y no caiga en este tipo de delitos o extorsiones de gente del crimen que la mayor parte de las veces ni siquiera se ubica en el Estado, sino los hacen desde otros lugares y terminan, como menciono, mermando el patrimonio que mucha gente construyó durante muchos años. Y pues nada, agradecerles y seguimos en contacto. Muchas gracias. De nada, para servirles. Muchas gracias. Bueno, seguimos en comunicación. Esta grabación va a quedar en redes sociales porque creo que es para estar analizando y ver a detalle. Muchísimas gracias. Hasta De luego. nada, que tengan buen día.